Timoteo capítulo 1 versículo 7. Pablo le dice a Timoteo, uno de sus hijos espirituales que quizás luchaba con la timidez o la cobardía. Pablo le dice: hey Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Entonces, si Dios no me ha dado un espíritu de timidez y yo estoy experimentando timidez, es posible que esa timidez venga o de mi carne, pero también puede venir de un espíritu, de un demonio. Y esto mismo lo podemos aplicar a los otros sentimientos. Si yo tengo un sentir de tristeza o de depresión, de soledad, de angustia, de desprecio hacia ciertas personas, ese no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de amor, un espíritu de gozo. Y hoy de manera específica quiero hablar acerca del espíritu de división, del demonio que causa división. Y podríamos hacer una paráfrasis de 2 Timoteo 1:7 y ponerlo de la siguiente manera: Dios no nos ha dado un espíritu de división, sino un espíritu de amor, de perdón y de unidad. Yo personalmente creo que después de la culpabilidad, el espíritu que más ataca a los cristianos es la división. Hoy quiero que quede muy claro que tenemos un enemigo real y tenemos que cuidarnos de él. Dice 1 Pedro 5:8: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice: manténganse firmes contra él. Ahí nos habla de hacer oración de guerra. Y además sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? El ataque del enemigo, las pruebas, las tentaciones o la influencia del enemigo. Y el principal objetivo del espíritu de división es impedir el avance del reino de Dios en la tierra. Pero Él lo hace, en primer lugar, dividiéndonos a nosotros como personas. En segundo lugar, dividiendo nuestros matrimonios, dividiendo nuestras familias. Pero también dividiendo a la iglesia y sacando de la iglesia a personas que son indispensables para el plan de Dios. Y lo hace también dividiendo a los cristianos. Así que quiero que veamos todas estas divisiones. En primer lugar, el espíritu de división nos hace personas
indecisas. Santiago habla de personas de doble ánimo, personas inestables. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo alaba a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Él. Son personas que dicen que son cristianas, pero lo niegan con sus obras. Por eso tenemos que renunciar a ese espíritu de los fariseos. Pero también el enemigo va a tratar de dividir nuestro corazón entre Dios y las riquezas. Amar el dinero es generalmente el punto de partida de muchos cristianos. Es donde muchos se alejan del Señor. Especialmente los hombres de Dios, personas que se han dedicado al ministerio. Cuando su corazón se divide detrás de las riquezas, terminan alejándose de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, a dos amos. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pero el espíritu de división va a tratar de generar esto en nosotros, un corazón dividido. Pero también otra cosa que hace ese espíritu de división en nosotros es llevar a mi carne a gobernar sobre mi espíritu. Porque cuando mi espíritu es el que gobierna, hay unidad en todo mi ser. Pero cuando el que reina en mi vida es mi carne, hay división. En Romanos 7:18 Pablo dice: yo sé que en mí, es decir, en mi carne o en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno en mi corazón o en mi espíritu, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, en mi espíritu, me deleito en la palabra de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, y es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente. Mi mente es la que decide si la que va a gobernar es mi carne o mi espíritu. Y me tiene cautivo. Y Pablo luego dice: yo soy un pobre miserable. Pero luego termina diciendo: gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Es decir, hay una esperanza. Y ya en Gálatas, Pablo nos muestra la manera de lograr la victoria sobre esa inestabilidad o las personas de doble ánimo pueden lograr la victoria. Y es que nuestro espíritu gobierne sobre nuestra carne. Y él nos da la solución en Gálatas 5:16. Él dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, porque entonces ya no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. La carne desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y luego Pablo dice que estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. En el interior de todo cristiano hay una lucha entre la carne y el Espíritu por gobernar. Pero Pablo dice que la solución a esa lucha es ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando el Espíritu los guía. Y finaliza diciendo, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Y habla del fruto del Espíritu. También otra característica de un cristiano de doble ánimo es una persona de la cual, o que tiene una boca de la cual sale tanto bendición como maldición. Y Santiago nos habla acerca de ese cristiano. En el capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Pero luego dice, hermanos, esto no debe ser así. Y lo compara con una fuente. Él dice, ¿acaso puede brotar de una misma fuente, de un mismo manantial, agua dulce y agua amarga o salada? Pero hay cristianos que de esa boca sale agua dulce y agua amarga. Y esto sucede cuando adoramos a Dios, pero también nos quejamos. Y Santiago dice, eso no puede ser así. Ese es un cristiano de doble ánimo. Es un cristiano que está dividido. Cuando Lot perdió todo lo que tenía, dice Job 1:20, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En ningún instante maldijo a Dios. En ningún momento habló en contra de Dios. No se quejó. Un cristiano de doble ánimo, con una boca de donde sale bendición y maldición, es una persona que habla bien de ciertas personas, pero mal de otras. Y Pablo dice, eso no puede ser así. Es un cristiano inconstante. Es un cristiano que está dividido en su interior. Una persona así canta canciones de vida, pero también canciones de muerte. Y eso no debería ser así. Hay canciones que un cristiano no debería cantar. Pero si el enemigo ha logrado hacernos a nosotros personas de doble ánimo, nuestra oración debe ser, Dios no me ha dado ese espíritu de doble ánimo, de indecisión. Pero lo segundo que usa el enemigo para dividir, o el espíritu de división, es dividir a los matrimonios de una iglesia. Cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén, y el arca del pacto en el Antiguo Testamento era el lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios. Por eso David quiso llevarlo a la capital, a Jerusalén. Y la Biblia dice que él entró en esa ciudad junto con los levitas y con todo el pueblo, cantando, alabando, saltando y danzando con alegría. Y en 2 de Samuel 6:16 dice, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, es decir, su esposa, la hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando ella vio que el rey David estaba saltando y bailando con alegría delante del Señor,
sintió por él un profundo desprecio. Y resalto esto último, porque ese sentimiento de desprecio hacia su esposo es un demonio. Y es algo que algunos sienten en contra de su esposo o de su esposa. Luego, unos versículos más adelante, el versículo 20 dice: cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera, porque se quitó sus vestiduras de realeza y estuvo como cualquier otro. Y dice, ella lo acusó de hacerlo en presencia de las esclavas de sus oficiales. Pero David le respondió: lo hice en presencia del Señor. Y se le salió un poco la rabia. Y le dijo que en vez de escoger a tu papá o a cualquiera de tu familia, me escogió a mí. Luego dice: de modo que seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré aún más todavía hasta humillarme completamente. Pero lo que sucedió en este hogar fue que entró el espíritu de división. Y ese espíritu de división hizo que su esposa sintiera por él un profundo desprecio. Y el enemigo lo hizo porque él sabe que para detener el avance del reino de Dios, lo único que tiene que hacer es lograr que haya división en nuestros hogares. Ahora, el enemigo lo logró porque su esposa no era una mujer de Dios. Ella no era una mujer apasionada por Dios ni totalmente comprometida con el reino de Dios. Por eso, antes de casarnos, tenemos que estar seguros de que esa persona sea la perfecta voluntad de Dios. Es decir, una persona apasionada por Dios. Si no es un hombre o una mujer apasionado por Dios, no te cases. Pero también tiene que ser una persona que esté dispuesta a poner a Dios y a su reino por encima de su familia y por encima de su propia familia. Eso fue lo que dijo Jesús en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, en otra traducción dice, si no pone o si pone en primer lugar a su papá o a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa persona tiene que ser alguien totalmente sometido a la voluntad de Dios. Pero además tiene que ser una persona sin inseguridades, sin temores. Y una persona que hace guerra espiritual, que permanentemente está renunciando a pensamientos o sentimientos que el enemigo puede estar poniendo en su mente. El tercer ataque de ese espíritu de división es dividir a las familias de una iglesia. En Números capítulo 12, versículo 1 dice: Miriam y Aarón criticaron a su hermano Moisés porque se había casado con una cusita. Y dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Ahora, ¿qué pasó aquí? Hay dos cosas. En primer lugar, lo que Miriam y Aarón están buscando es el reconocimiento de su hermano. Ellos querían que su hermano reconociera que a través de ellos Dios también hablaba.
Pero lo otro que ellos querían era que el legado, el comando sobre Israel siguiera dentro de la misma familia. Pero no querían que fuera uno de los hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque él se había casado con una cusita. Su esposa no era 100% israelita. Y aquí lo que le están diciendo a Moisés es: hey, nuestros hijos son 100% israelitas, y además a nosotros Dios también nos usa. Más o menos lo están como manipulando para decir: se está acercando el tiempo para que elijas a tu sucesor. Y quizás Dios sabía que esta lucha por el poder en la familia iba a suceder. Y él ya había elegido al sucesor. Y no era ni hijo de Moisés, ni hijo de Miriam, ni tampoco hijo de Aarón. Era otro, un tal Josué. Pues los celos, la lucha por el poder y la necesidad de reconocimiento son cosas que el enemigo usa para dividir a las familias que son importantes en las iglesias. Son tantas las historias que yo podría contarles de iglesias en donde las familias se dividieron. Unas porque no quisieron reconocer que el legado Dios se lo había dado a otro. No al hijo, sino quizás a otra persona. Pero también otras iglesias se dividieron porque los hijos del pastor comenzaron a tener celos. Porque el pastor estaba viendo que el legado lo iba a continuar a otra persona y no uno de sus hijos. Y esto llevó a dividir a esa iglesia. Y tristemente no florecieron como Dios quería que floreciera. Pero en cuarto lugar, el plan de este espíritu de división es dividir los equipos de trabajo en una iglesia para sacar a gente que Dios llevó a ese lugar, gente que necesitamos. Y esto lo vemos desde el inicio de la iglesia cristiana. En Lucas 22-24 dice que los discípulos tuvieron un altercado sobre cuál sería la persona más importante entre ellos. Imagínense. No, yo creo que yo soy el más importante. No, que yo. Para unas nenas. Estamos hablando de los discípulos. Pero luego vemos también que un día Jacobo y Juan hablaron con Jesús y le dijeron: oye, ¿será posible que en tu reino yo me haga al lado derecho tuyo y Juanito se haga al lado izquierdo? Y dice la Biblia en Marcos 10:41, los otros 10 al oír la conversación se indignaron en contra de sus hermanos. El otro caso es Pablo. Cuando él recibió a Jesús, estaba emocionado y quería ser parte del equipo de líderes de la iglesia. Pero dice en Hechos 9:26 que Pablo trató de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Pensaban: este es un traidor, este es un tipo peligroso. Pero ahí había uno con el corazón de un pastor, se llamaba Bernabé, y él lo tomó, se hizo su amigo, lo formó, lo discipuló, y luego ambos salieron al campo misionero. El primer viaje misionero de la iglesia lo hicieron Pablo y Bernabé. Pero cuando llegó el día para hacer el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Juan Marcos, su sobrino. Pero Pablo dijo: esa nena no lo voy a llevar,
Nos dejó tirados la última vez. Y dice la Biblia en Hechos 15:39 que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo escogió a Silas. Y esto lo menciono porque una y otra vez yo tengo que oír a personas de la iglesia hablando mal de otros. Ay, que es que Juan, que es que ese Orlando, ay, que esa Diana, que no es que. O he tenido que oír líderes de la iglesia hablando mal de otros líderes. Ay, es que no ministran a sus ovejas, es que no son santos, es que no saben. Estoy hablando de liderazgo de la iglesia o líderes de ciertas áreas de trabajo o de ciertos ministerios hablando mal de los líderes de otro ministerio. Es que los de contabilidad, o es que los de la alabanza, o es que los de Berea, o es que los de producción. Y quizás tengan razón en lo que están diciendo, pero lo que no han entendido es que detrás de todo esto está el plan maestro de Satanás, de dividirnos y de sacar de la iglesia a personas que Dios ha elegido y que Él ha traído para realizar su plan de establecer su reino aquí en la tierra. Algo muy interesante sucede cuando una persona habla mal de otra, y es lo siguiente: si alguien viene y me habla mal de alguien, yo comienzo a sentir desprecio, no solo en contra de la persona de la cual se está hablando, sino también en contra del que está hablando. Y ese es el espíritu de división. Y cuando esto sucede, yo tengo que salir de esa conversación y renunciar a todo espíritu y todo demonio de división. Y todo espíritu que ha puesto en mí una rabia y un resentimiento en contra de las dos personas. Yo les aseguro que muchos pensamientos y sentimientos que tenemos en contra de personas de la iglesia fueron puestos en nuestra mente y en nuestro corazón por el enemigo, porque él sabe que esas personas fueron elegidas por Dios para un plan grande. Finalmente, el otro propósito del enemigo es dividir a los cristianos. Por eso, cuando yo tengo pensamientos o sentimientos en contra de otro pastor o en contra de otra iglesia, de manera inmediata yo renuncio a esos pensamientos y echo fuera esos demonios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de división, sino un espíritu de amor y un espíritu de unidad. Que nuestra oración sea la de Jesús. Él le dijo al Padre en Juan 15: que sean uno, así como tú y yo somos uno.